dominio sobre la creación. Bueno, la única manera en que un hombre podía tener dominio sobre la creación era si tenía una gran capacidad de creer. Tenía que ser capaz de ver en grande, tenía que ser capaz de creer en grande. Pero así fue como Dios lo creó. Pero cuando el hombre adoptó una naturaleza pecaminosa, de repente lo que sucedió fue que su capacidad de creer obtuvo un limitador. Y ese es el problema, ¿ves? Y la intención de Dios era que ese limitador fuera removido, ¿sabes? Para que pudiéramos obtener un creyente. Ahora, la manera en que Dios creó al hombre fue que tú mismo tienes que quitarte tu propio limitador. Nadie más puede hacerlo. Por ejemplo, llevas tu auto, llevas el go-kart al taller y ellos te quitan el limitador. Pero con el creyente no funciona así. Y con tu capacidad de creer, tú eres el responsable de quitar tu limitador. Oh, aleluya. Así que ahora vamos a verlo. Ahora, esto es lo que quiere suceder. Dios quiere tomar a Ezequiel. Ahora, Ezequiel no ha nacido de nuevo. Ezequiel está bajo el antiguo pacto. Y Ezequiel es siervo de Dios. Él es un profeta. Él es un profeta de Dios. Pero tiene un limitador. Él tiene un pecado. Es igual que si tuvieras un limitador, ¿sabes? Porque mira, él descendía de la semilla de la humanidad. Y la naturaleza pecaminosa del hombre se transmite de un hombre a otro a través de la semilla masculina. Y esa naturaleza pecaminosa se pasa de uno a otro. Y es lo que es. Y tú la tienes, y yo la tengo. Y todos nosotros tenemos ese limitador. Eso nos impide creer, ya sabes. Eso limita nuestra capacidad de creer. Así que Dios ha ungido y ha escogido a Ezequiel como su profeta. Y dijo, esto es lo que tengo que hacer. Tengo que quitarte el limitador. Sabes, si vas a ser mi hombre, vas a profetizar lo que yo quiero que profetices. Vas a decir lo que yo quiero que digas. Tenemos que quitar el limitador. Así que esto es lo que dijo. Dijo, esto es Ezequiel capítulo 37. Veo, porque el capítulo 37 dice, la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor. Y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí, había muchísimos sobre la faz del valle y he aquí, estaban muy secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, oh Señor Dios, tú lo sabes. Y de nuevo me dijo, déjame revisar. Escucha este versículo. Él dice, de nuevo me dijo, profetiza sobre estos huesos. Nos perdimos algo. Él está diciendo de nuevo. No lo vimos la primera vez. Así que si él dijo de nuevo, profetiza sobre estos huesos, quiero que tienes que captar esto, porque esta es la clave para el creyente. Él dijo, de nuevo, él dijo, profetiza sobre estos huesos. Eso significa que debió haberlo dicho antes. Si lo dijo de nuevo, lo dijo antes. Así que lo que debió haber pasado, lo que nos estamos perdiendo en este intercambio, es que Dios le dijo a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor, he aquí, haré entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones y carne sobre vosotros, os cubriré de piel, pondré aliento, viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Así que él dice, dilo de nuevo. Entonces debió haberlo dicho una vez y no sucedió nada. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Él está tratando de entrenar a su hombre. Así que debió haber dicho la primera vez, esto es lo que quiero que hagas. Quiero que profetices sobre estos huesos, que les hables a estos huesos y no pasa nada. Muy bien, espera un momento ahora. ¿Crees que pueden vivir? Mira, aquí está la clave para llamar las cosas que no son como si fueran. Si no crees lo que estás diciendo, no puedes llamarlas. Así que lo que está diciendo es que Él las llama. Se le ha dicho que las llame. Él las ha llamado y no sucedió. Y lo que está diciendo es, ¿crees? ¿Crees? Por eso no puede suceder. No puede suceder si no crees en mi palabra. Así que, hijo de hombre, ¿has creído? ¿Crees que pueden vivir? Y respondí, oh Señor Dios, tú lo sabes. Ahora, esa es una respuesta segura. No dijo que no, pero tampoco dijo que sí.
Fue una respuesta segura. Él no iba a hacer enojar a Dios diciendo, no, Dios, tú me dijiste que lo dijera, pero no creo que vaya a suceder. Mira, nosotros con nuestra naturaleza pecaminosa progresada después de todos estos miles de años, con nuestra naturaleza pecaminosa que se ha vuelto peor que la de Ezequiel, diríamos, no, Dios, no pueden. Risa. Pero Ezequiel no hizo eso. Ezequiel dijo, oh Dios, tú lo sabes. Así que lo que está sucediendo es que Dios le está enseñando cómo profetizar. Dios le está enseñando cómo llamar a la existencia esas cosas, porque eso es realmente lo que es lo profético. Lo profético es llamar a la existencia las cosas que no son como si fueran. Así que Dios le está enseñando cómo profetizar. Y le dijo, muy bien, ahora mira, hagámoslo de nuevo. Vamos a hacer esto otra vez, pero esto es lo que debes decir. Y él lo hace y habla. Y así profeticé como se me ordenó. Y mientras profetizaba hubo un ruido. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Recuerda, hablamos de ese versículo, está en 1 Corintios. Creo que es 1 Corintios 3, alrededor del versículo 6, donde dice, Pablo plantó, Apolos regó. Pero fue Dios quien dio el crecimiento. Él está plantando la semilla de la palabra de Dios allí. Lo que Dios está diciendo es, escucha, tú siembra la semilla allá afuera, yo voy a hacer que crezca, yo lo voy a traer. Pero si vas a ser efectivo para mí, si vas a usar mi palabra de manera efectiva, si vas a poder llamar las cosas que no son como si fueran, vas a tener que creer en lo que estás diciendo. Tu creyente tiene que estar funcionando. Así que si quiero usarte, si voy a usarte en la capacidad profética, o si vas a usarte a ti mismo en la capacidad profética para llamar tu provisión o llamar tu sanidad, o sea lo que sea, vas a tener que ser capaz de creer por aquello que estás llamando con tu creyente. Vas a tener que quitarle el limitador a tu creyente. Ahora, ¿qué implica eso? Implica fe. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso es Romanos 10, 17. Fe. Viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que, en otras palabras, lo que tengo que hacer es escuchar la palabra de Dios. Y tengo que escucharla, y tengo que escucharla, y tengo que escucharla. Y si voy a profetizarlo, lo que tengo que hacer es, con mi boca, poner la palabra de Dios en la situación por la que estoy creyendo. Pero mi creyente tiene que creer. Debo creer que Dios es capaz de hacer aquello que Él ha dicho. Dios es capaz de hacer que lo muerto vuelva a vivir. Eso es lo que está sucediendo aquí, porque estos huesos están muertos y la palabra de Dios es una palabra vivificante. Ahora veamos las escrituras. La escritura dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra viva significa, ya sabes, como cuando te lastimas una uña, si te la cortas hasta la parte viva, eso se llama cortar. Es como, ya sabes, cuando te cortas el dedo hasta la parte viva. Eso tiene un dolor especial. Tiene un dolor especial. No es solo que duele. Sabías que lo habías hecho. Sabías hasta dónde habías llegado. Lo cortaste hasta la parte viva. Así que significa que está especialmente vivo. Es especialmente. Así que si la palabra de Dios es viva, no es solo que está viva. Tiene la capacidad de dar vida. Así que tiene la capacidad de hacer que algo esté especialmente vivo, de tomar un hueso que estaba seco y moldearlos y apilarlos y ponerles carne y ponerles tendones. Eso es vivificar. Así es como se vivifica. Así que eso es lo que tenemos que hacer si vamos a creerle a Dios, poder profetizar sobre cosas que no son. Para poder cambiar vamos a tener que quitar nuestro limitador, ese limitador que dice, no, eso no puede pasar. No sé si eso puede pasar o no, tenemos que creerlo. Y la manera en que lo creemos es tomando la palabra de Dios y sembrando la palabra de Dios, que es viva y eficaz en esa situación en particular. Y he aquí, eso es lo que Él hace. Él siembra la semilla de la palabra de Dios que Dios le dijo que sembrara. De nuevo, Él dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, oh huesos secos, oíd la palabra del Señor. En otras palabras, no soy solo yo hablándoles a ustedes. Me estoy preparando para poner la palabra de Dios. Me estoy preparando para vivificarlos con la palabra de Dios, porque voy a poner la palabra de Dios ahí dentro. He aquí, así dice el Señor Dios a estos huesos, no yo, sino que así estoy hablando la palabra de Dios a estos huesos y digo,
Haré que entre espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir carne sobre vosotros, y os cubriré de piel, y pondré espíritu en vosotros y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Así que profeticé como se me había ordenado, y mientras profetizaba hubo un ruido y probablemente se orinó del susto, ¿no? Sí. Él está... Hubo un ruido y he aquí que tembló, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y cuando miré, los tendones y la carne subieron sobre ellos, y la piel los cubrió por encima, pero no había espíritu en ellos. Y me dijo, profetiza al viento, profetiza, hijo de hombre, di al viento, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh aliento, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Así que profeticé como él me mandó, y el aliento vino sobre ellos, y vivieron y se pusieron de pie, y se formó un ejército grande en extremo. Oh, aleluya. Te digo, ahí está la clave de lo profético. La clave para llamar a la existencia las cosas que no son es ahora nosotros. Y vamos a pasar a Abraham. Y Romanos 4 es donde queremos mirar porque quiero que veas eso. Quiero que veas cómo Dios retoma ese tema nuevamente allí en Romanos capítulo 4. Oh, aleluya, el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Aleluya. Se suponía que debíamos tener dominio sobre la enfermedad, sobre los padecimientos, sobre la pobreza, sobre la escasez, sobre la depresión, sí, sobre el desaliento. Todas esas cosas son palabras a las que el diablo les dio un significado, pero no se suponía que fueran nuestras, no debían ser nuestras posesiones. Se suponía que debíamos tener dominio sobre esas cosas. Ahora, Romanos 4 y el versículo... ¿Sabes qué te digo? He leído este versículo, he leído este capítulo tantas veces y hasta hace unas semanas nunca había visto este pasaje. Y lo que haremos es que vamos a mirar, comencemos esto es Romanos 4, comencemos en el versículo 17. Él dijo, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, quien da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Fíjate que lo primero que hace es dar vida a los muertos. En otras palabras, pone la palabra de Dios en la situación muerta para darle vida. Así es. Así es como llaman las cosas que no son como si fuesen. Tus palabras no dan vida a nada. Es la palabra de Dios la que da vida a las cosas. Así que tengo que poner la palabra de Dios en esa situación para dar vida a aquello que estaba muerto. Y entonces puedo llamar a lo que no es como si fuera. Pero tengo que poner, porque es la palabra de Dios la que es viva, eficaz, activa, poderosa y cortante. No es tu palabra, es la palabra de Dios. Así que al llamar esas cosas, al profetizar sobre ellas, profetiza lo que Dios dijo. Habla lo que Dios dijo. Llama a lo que no es con la palabra de Dios. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Ahora. Gracias. Otro pasaje. Y yo solo quiero. Y vamos a ver esto en Jeremías capítulo 1. Porque él también está enseñando a Jeremías. Eso es realmente lo que está sucediendo en estas cosas. Mira, que Dios viene y le habla a estas personas. Es con el propósito de enseñarles, es con el propósito de educarlos porque ellos no sabían. Así es. Tú y yo no sabemos si no nos enseñan. Quiero decir, así es. Simplemente no sabemos, ¿sabes? En Romanos, creo que es el capítulo 10, él dijo, ¿cómo van a oír si no tienen un predicador? ¿Sabes? Y ¿cómo oirán si el predicador no es enviado? En otras palabras, Dios. Déjame ir allí. Estoy en Romanos, de todos modos ya estoy aquí en Romanos. Déjame. Oh, sí, ahora tengo ventaja sobre ti. Tengo dos Biblias aquí. Romanos 10 y Romanos capítulo 10, versículo, digamos el 13. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
En otras palabras, está hablando de que la palabra de Dios sea proclamada, pero no lo vas a creer a menos que lo escuches. Y la mejor manera de escucharlo es que lo oigas de un predicador. Cuando un predicador proclama esa palabra, bueno, que es el significado de predicador ahí, es alguien a quien Dios ha llamado y a quien Dios ha enviado. En otras palabras, alguien a quien Dios puso palabras en su boca, como Ezequiel, alguien a quien Dios le dio las palabras para que esas palabras sean proclamadas. ¿Cómo pues invocarán a aquel que entonces creyó? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? En otras palabras, Dios tiene llamados sobre las personas. Está hablando de los llamados de Dios. Hay personas que son llamadas a proclamar esa palabra de Dios, a enseñar esa palabra de Dios, a llevar, en otras palabras, Ezequiel, por ejemplo, fue un hombre que fue llamado como profeta. Él fue llamado a recibir la palabra de Dios, a regurgitarla mientras meditaba en ella, como parte de su meditación, para que pudiera entender la palabra de Dios y lo que Dios quería comunicarle al pueblo y luego transmitirla nuevamente. Ese es un llamado. Él fue llamado para poder hacer eso. Nosotros tenemos ese llamado. Ese es un llamado que Dios tiene para nosotros. Recibir la palabra de Dios y tomar esa palabra para enviarla, de modo que la gente pueda escucharla, recibirla y decir, sí, así es como debe funcionar. Se supone que debo recibir la palabra de Dios. Se supone que debo saber cuál es la palabra de Dios. No puedes sembrar lo que no sabes cómo sembrar. No puedes sembrar lo que no sabes que está ahí para sembrar. Ahora, vamos a ver otra escritura en un momento. La clave para el cambio en cualquier situación es, ¿qué es lo que tienes en la mano? Y cada uno de nosotros tenemos esto en nuestra mano. Eso está en nuestra mano. Ahora, puede que no tengamos mucho en lo tangible, puede que no tengamos esto, puede que no tengamos aquello, pero tenemos eso. Y eso es tanto natural como sobrenatural. Mira, Jesús era completamente Dios y completamente hombre. Él era completamente Dios y completamente hombre. Y en Él está el poder para sembrar en lo natural y sembrar en lo sobrenatural. Así que quiero la palabra del Dios viviente. En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Necesito sembrar en el ámbito del Espíritu, pero no necesito recibir en el ámbito del Espíritu. Necesito recibir aquí y ahora. ¿Por qué? Quiero decir, si estoy llamando algo para que sea usado ahora, lo necesito ahora. Lo necesito traducido aquí, pero existe en el ámbito del Espíritu. ¿Y quién es el apóstol y el sumo sacerdote de mi confesión? ¿Quién es el que está sentado a la diestra del Padre, viviendo siempre para interceder por mí? Es Jesús. Es el que era completamente Dios y completamente hombre. Es el único que es capaz de recibir en el Espíritu y trasladarlo al ámbito natural. Oh cielos, por eso Jesús es mi mejor amigo. ¿Sabes por qué? Tú no puedes hacer eso. Ja, 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 ja. Sabes, escucha, tú y yo quiero que Jesús sea mi mejor amigo porque Él tiene la capacidad de hacer eso. Él tiene la capacidad de cambiar las cosas del ámbito espiritual al ámbito natural. Ahora, y Él está enseñando a Jeremías a ser un profeta. Y veamos el versículo 9. Jeremías capítulo 1, versículo 9. Así que el Señor extendió su mano y tocó mi boca. Él hizo eso conmigo. Él hizo eso contigo. Él tocó tu boca y tocó mi boca. Él extendió su mano y tocó nuestra boca. No lo viste, pero lo hizo. Él lo hizo porque era una fuerza espiritual. Porque Jesús es capaz de moverse en ambos reinos. Mira, Jesús es capaz porque Jesús es capaz. Vivió en ambos reinos porque Jesús existió en ambos reinos. Y solo Jesús realmente existió en ambos de esos reinos. Así que solo Jesús tiene la capacidad de ser mi intercesor. Tiene la capacidad de ser el apóstol y sumo sacerdote sobre lo mío. Jesús es diferente a cualquier otra persona. Él es mi Salvador. Él es mi Señor porque es capaz de interceder en el ámbito espiritual. Verás, yo soy un hombre natural. Solo hay una manera en que un hombre natural puede interceder con Dios por sus pecados. Es el derramamiento de su sangre. Ahora, eso es una ley espiritual. La ley espiritual requiere el derramamiento de sangre para el pago del pecado. Por lo tanto, si soy un pecador, la única manera en que puedo pagar esa deuda con Dios es mediante el derramamiento de mi sangre. Eso es todo para mí. Luego me voy. Pero Jesús, que era tanto espíritu como hombre, puede interceder por mí ante el Padre.
haciendo intercesión en el ámbito espiritual para que yo pueda recibirlo en el ámbito natural. Y lo que sucede es que Jesús hizo intercesión en el lugar celestial. Esto está en Hebreos capítulo 9. Jesús fue al templo celestial. En otras palabras, el antiguo templo y el antiguo pacto eran una imagen de un templo que existía en el cielo. Jesús entró en ese templo celestial y pagó el precio por mi pecado. En ese templo celestial, Él tomó su sangre y dijo, está bien, voy a hacer esto. Esta pequeña gota justo aquí, esta es para Kevin. Esta es para Kevin. Estoy pagando el precio por Kevin para que Kevin no tenga que pagar ese precio. Para que en su cuerpo físico natural él no tenga que pagar el precio por ese pecado. Él puede ser liberado de los efectos del pecado en su cuerpo. Él puede ser sanado, porque la manifestación del pecado en el cuerpo humano es la enfermedad y la dolencia. Él puede ser sanado, él puede ser liberado. Él puede ser liberado de la esclavitud de la depresión. Él puede ser liberado de la esclavitud del desaliento. Sabes, esa es la manera en que el diablo atrapa a la gente, con el desaliento más que con cualquier otra cosa. Porque ves, si el diablo viene a pelear contigo, si hay una guerra y el diablo viene tras de ti, la unción va a levantarse sobre ti y la adrenalina va a empezar a fluir en ti. Y estoy listo para pelear. Pero en el momento de tranquilidad, cuando no sabes que viene, él se desliza. Y la manera en que se desliza es trayendo desaliento. ¿Ves? No estás alerta para eso. Y él lo introduce. Es como si se deslizara como un cuchillo en tú ya sabes. Y él planta semillas de desaliento para que esa semilla crezca. Y comienzas a sentirte desanimado y simplemente no sabes por qué. Estabas en una guerra, pero no lo sabías porque él no pelea limpio. Él es como un terrorista, ya sabes. Quiero decir, ya sabes, Estados Unidos puede pelear limpio, pero el terrorista no. Sabes, el terrorista no está atado a esas reglas. Entonces el terrorista usa cuchillos, los introduce en tu costado y Satanás era un terrorista. Satanás fue el terrorista original. Así que él pelea con depresión, él pelea con el desánimo, ese tipo de cosas, las cosas que ya sabes. Mira, se deslizan y no las ves porque no estabas alerta para eso. Y ahora es más difícil. Ahora, de repente hay una semilla que se planta, hay una semilla de pecado y una semilla de una batalla que se planta ahí. Y podría empezar a crecer y no lo sabes, no entiendes por qué. Y así toma cierta ventaja sobre ti antes de que llegue la batalla. Por eso necesitamos estar conscientes porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Son para la destrucción de fortalezas, derribando imaginaciones y razonamientos. Y todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de la palabra de Dios, a Dios, a lo que sé acerca de Dios, a la palabra de Dios, a lo que entiendo. Ahora, así es como combates el desaliento. En otras palabras, tomo la palabra de Dios, pero la tomo y llevo esos pensamientos cautivos porque el desaliento viene como un pensamiento. La depresión viene como un pensamiento y llevo esos pensamientos cautivos a la palabra de Dios. Oh, claro que sí. Así que ahora volvamos a Jeremías. Él dijo, está bien. Dijo, el Señor extendió su mano, tocó mi boca. Y el Señor me dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he puesto sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y derribar, para destruir y arruinar, para edificar y plantar. Además, la palabra del Señor vino a mí diciendo, Jeremías, ¿qué ves? Y yo respondí, veo la vara de un almendro. Entonces el Señor me dijo, has visto bien porque yo apresuro mi palabra para cumplirla. Apresuro mi palabra para cumplirla. Ahora bien, otras traducciones lo expresan de manera diferente. La versión estándar americana dice que yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Esta es la traducción más precisa. Y lo que está diciendo ahí es, apresuro mi palabra para cumplirla. De todas formas, Él va a cumplir su palabra. Cuando tú comienzas a hablarla, cuando comienzas a declararla, la aceleras. Eso es lo que sucede. Porque la palabra de Dios se va a cumplir. Alguien la va a tomar. Alguien va a comenzar a declararla. Alguien va a comenzar a hablarla. Si quieres que suceda para ti, comienza a hablarla y comienzas a hablarla y comienzas a hablarla y la hablas y la hablas. Si no estás hablando la palabra de Dios, las situaciones y circunstancias, si no estás liberando la palabra de Dios, tu fe está en punto muerto. Mira, no vas a ir a ningún lado cuando tu auto está en punto muerto. Tiene que estar en marcha.
Y la manera en que conducimos en el ámbito espiritual es conduciendo con nuestra fe. Activamos nuestra fe con la palabra hablada. Si no la estamos hablando, estamos en punto muerto. Tengo que sacarlo de punto muerto, ponerlo en marcha y avanzar. Así que tengo que estar declarando la palabra de Dios en la situación. Tengo que creer que Dios es capaz. Debo creer que Dios es capaz de hacer que toda gracia abunde para mí. Que Dios es capaz de manejar cualquier situación, que Él puede manejar cualquier circunstancia. Él es más grande que cualquier circunstancia. Debo creer que Dios es capaz y activo mi fe con mi boca. La activo allá afuera. Ahora, mientras más la actives, más apresuras su palabra para que se cumpla. Ver, la temporada de vida no es una temporada programada. Voy a cosechar en la temporada de vida. ¿Cuándo es la temporada de vida? La temporada de vida es si las nubes están llenas. Eso es lo que dice en Eclesiastés. ¿Ves? Y eso es parte de la temporada de vida. Creo que eso está en Eclesiastés capítulo 11. Si las nubes están llenas de lluvia, se vacían sobre la tierra. En otras palabras, hay una temporada de vida para la lluvia sobre la tierra. La temporada de vida es cuando la nube está llena. Tú llenas la nube con tu declaración. Tú hablas. Ahora, ese pasaje también dice, tengo 2 Biblias, así que voy a buscarlo en la otra. Y en Eclesiastés capítulo 11 también dice, este es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Eclesiastés 11. Versículo 3. Si las nubes están llenas de lluvia, se vacían sobre la tierra. Así que se vacían cuando están llenas de lluvia. Y si el árbol cae hacia el sur o hacia el norte, en el lugar donde cae el árbol, allí quedará. El que observa el viento no sembrará. El que mira las nubes no cosechará. En otras palabras, la misma circunstancia que te impide sembrar es la circunstancia que te va a impedir cosechar. Si no sembraste por causa del viento, no vas a cosechar por causa del viento. Un hombre es como Isaac en Génesis capítulo 26, en tiempos de hambre, él está allí. Está haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. Está en el lugar donde Dios le dijo que estuviera, pero solo está esperando. No está haciendo nada y no está cosechando. No está cosechando por causa de la hambruna. No está cosechando por causa de la sequía. No está cosechando porque está allí bajo la tutela de Abimelech. No está allí porque entregó a su esposa a Abimelech. No está cosechando porque no estaba sembrando. Y esa es una ley espiritual. Gálatas 6 y 7, ley espiritual. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Así que en ese caso Isaac no estaba cosechando porque no estaba sembrando. Ninguno de esos factores hizo ninguna diferencia. Y ahí es donde tú y yo estamos hoy, porque esa es una ley espiritual. Si no estamos cosechando lo que deseamos, es porque no estamos sembrando lo que se supone que debemos sembrar para poder cosechar eso. Ahora bien, ¿cuándo cosechas? Cuando las nubes están llenas de lluvia, se vacían sobre la tierra. Y si el árbol cae hacia el norte, se va a quedar en el norte. En otras palabras, es lo que es. Si no estás sembrando, no vas a cosechar. Es lo que es. Y no vas a cosechar hasta que las nubes estén llenas de lluvia. Entonces, ¿cómo lo aceleras? Yo apresuro mi palabra para cumplirla. Si Él la está escuchando y Él la está escuchando y eso la está escuchando y está constantemente en tu boca y constantemente sale y constantemente la estás declarando, no solo estás desarrollando tu fe, sino que las nubes se están llenando de lluvia y van a llegar al punto en que mi fe se ha encontrado con eso y Dios me ha encontrado allí y comienza a llover. La lluvia es una imagen de abundancia. Bueno, aleluya. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver. Y esa es la realidad de profetizar. Verás, bajo el antiguo pacto,
Dios vivía fuera de los hombres